Ese día, todo en mi vida se vino abajo. Todavía puedo escuchar el portazo que cerró mi destino, todavía siento el eco de las palabras que me arrancaron las últimas fuerzas. Fue el día en que perdí mi casa, mi esposo me abandonó y mi propio hijo me gritó que nunca volviera a buscarlo. 3 puñaladas en un solo día, 3 golpes que ninguna mujer merece cargar, pero que a mí me cayeron como una tormenta que arrasa sin piedad. Antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. La mañana comenzó con un ruido extraño. Golpes secos en la puerta, voces firmes al otro lado. Me levanté aturdida, aún en bata, y al abrir me encontré con los funcionarios del banco y un hombre con traje que sostenía unos papeles en la mano. Su voz sonó como un martillazo. Señora, venimos a ejecutar la orden. Esta propiedad queda embargada. El suelo se abrió bajo mis pies. El hogar que había levantado con mis manos, que había visto crecer a mis hijos y guardado mis recuerdos, ya no me pertenecía. Ni un adiós, ni una oportunidad. Solo frialdad, firmas y sellos. Me temblaban las manos. Miré alrededor de mi sala, cada mueble, cada fotografía colgada en la pared, y sentí que me arrancaban el corazón. Quise suplicar, quise explicar, pero el hombre apenas me ofreció un gesto seco. No había nada que hacer. La casa estaba perdida. Me refugié en la cocina, buscando a mi esposo. Pero allí estaba él, sentado, con un cigarro a medio apagar y la mirada perdida en el suelo. No me miró a los ojos cuando lo dijo, apenas murmuró. Ya no puedo más contigo. Esto es el final. Al principio creí que hablaba de la casa. Pero no. Lo siguiente que escuché fueron palabras que me partieron el alma. Me voy. No quiero seguir contigo. Lo vi levantarse, tomar su chaqueta y salir sin mirar atrás. Ni una explicación, ni una caricia de despedida, ni un recuerdo de tantos años juntos. Solo la sombra de su espalda alejándose, como si yo nunca hubiera significado nada. Si perder la casa fue un golpe, ver cómo mi marido me abandonaba en ese mismo instante fue la estocada que me dejó sin aire. Me apoyé contra la pared, las lágrimas me cegaban. El reloj de la cocina marcaba las 10 de la mañana. Era temprano, demasiado temprano para que la vida me hubiera destrozado de esa manera. Pensé en llamar a mi hijo, en buscar en él un refugio, una palabra de aliento. Él era lo único que me quedaba. Mi niño, aquel al que crié con tanto esfuerzo, al que di mi vida entera. Tomé el celular y marqué su número con dedos temblorosos. Cuando escuché su voz, por un instante creí que todo estaría bien. Hijo, necesito verte. Tu padre se fue, perdimos la casa. Hubo un silencio al otro lado. Después, un grito que me atravesó como un rayo. Nunca vuelvas a buscarme. No quiero nada contigo. Me quedé muda. El celular resbaló de mis manos y cayó al suelo. Esas palabras se clavaron más profundo que cualquier abandono, más crueles que cualquier deuda. Era mi propio hijo el que me daba la espalda. Ese día, en cuestión de horas, lo perdí todo. Mi techo, mi compañero, mi hijo. El hogar, el amor, la esperanza. Me encontré sola, de pie en medio de la cocina vacía, con los platos aún servidos del desayuno y la vida convertida en cenizas. El mundo seguía girando allá afuera, indiferente. Los autos pasaban, los vecinos caminaban, pero yo había quedado atrapada en un abismo silencioso. Miré mis manos arrugadas, temblorosas, y comprendí que había llegado el momento más oscuro de mi vida. Ese día, pensé que ya no tenía nada por lo que seguir. Me senté en la sala por última vez. La luz entraba por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Cada objeto parecía despedirse de mí, el sillón donde bordaba, la mesa donde tantas veces comimos juntos, el marco con la foto de mi boda. Todo quedaba atrás. Y allí, en ese silencio demoledor, entendí que estaba a punto de comenzar una nueva historia. Una historia de dolor, sí, pero también de resistencia. Me llamo Amelia Rodríguez, tengo 69 años, y nunca imaginé que, a esta edad, volvería a sentirme como una niña desamparada en medio de la tormenta. Si cierro los ojos, todavía puedo recordar cómo era mi vida antes de ese día maldito. No era perfecta, pero era mía. Había orden, había rutina, había recuerdos que me daban fuerza. La casa, esa misma que me quitaron, fue siempre el símbolo de mi esfuerzo. Rafael, mi esposo, y yo la construimos cuando éramos jóvenes, ladrillo a ladrillo, con las manos cansadas y el corazón lleno de ilusión. Ahí criamos a nuestro hijo, Samuel, lo vimos dar sus primeros pasos,
enfermarse con fiebres que me quitaban el sueño, correr por los pasillos, reír en los cumpleaños. Esa casa no eran solo paredes, era mi memoria, mi historia. Por eso, cuando los hombres del banco se llevaron todo con un papel sellado, no solo me despojaron de un techo. Me arrancaron el alma. Rafael y yo pasamos juntos casi 50 años. Al principio, era un buen compañero, trabajador, serio, de esos hombres que no dicen muchas palabras, pero que con sus actos demuestran que están presentes. Pero los años lo cambiaron. Se volvió hosco, silencioso, más pendiente de sus propias frustraciones que de los pequeños momentos de amor que todavía nos quedaban. Yo lo soporté, como tantas mujeres de mi generación. Pensaba que el matrimonio era eso, aguantar, ceder, sacrificar. Nunca imaginé que un día, después de tantas batallas peleadas juntos, me dejaría justo cuando más lo necesitaba. Samuel, mi hijo. Ah, cómo me duele hablar de él. Fue mi alegría más grande, mi razón de vivir. Todo lo que hice en mi vida lo hice pensando en darle lo mejor. Lo eduqué, lo sostuve cuando no teníamos nada, lo animé a estudiar cuando él quería abandonar. Recuerdo todavía cómo se aferraba a mi falda cuando era pequeño, como me decía mamá, no me sueltes nunca. Y ahora era él quien me gritaba que no volviera a buscarlo. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo un hijo puede olvidar a la mujer que le dio la vida? La verdad es que los problemas no aparecieron de la nada. La semilla de la desgracia se fue sembrando poco a poco, hasta crecer como una enredadera venenosa que nos estranguló a todos. El dinero fue el primero en quebrarnos. Cuando Rafael perdió el empleo en la fábrica, vivimos de mis pequeños ahorros y de la pensión mínima que apenas alcanzaba para lo básico. Hicimos malabares, pero las deudas comenzaron a acumularse. Primero fueron los servicios atrasados, luego los préstamos del banco. Yo trataba de tranquilizarlo, pero él se volvía cada vez más distante, más frío. Samuel, ya de adulto, nos veía como un peso. Me lo dijo una vez, con esa crudeza que jamás olvidaré. Mamá, ustedes me frenan. Yo quiero mi vida, no puedo estar pendiente de los problemas de ustedes. Esa frase me atravesó, pero lo entendí. Los jóvenes quieren volar, aunque olviden que sus alas fueron tejidas por las manos de sus padres. Desde entonces, nuestras conversaciones fueron más escasas, más tensas. Yo siempre lo justificaba, decía, está ocupado, tiene mucho trabajo. Pero en el fondo sabía que se estaba alejando de mí. La casa, que antes estaba llena de risas, se fue llenando de silencios. Los muebles crujían más fuerte que nuestras conversaciones. Yo trataba de mantener la rutina. Limpiaba, cocinaba, bordaba en el sillón de siempre. Pero la soledad se iba instalando poco a poco, hasta hacerme compañía como una sombra que nunca se va. Y Rafael. Rafael ya no era el hombre que me abrazaba cuando yo lloraba. Ahora apenas me miraba, como si estuviera esperando una excusa para marcharse. El banco comenzó a presionar. Cartas, llamadas, visitas. Yo escondía las notificaciones en el cajón de la cocina para que Samuel no las viera cuando venía de visita. No quería preocuparlo, no quería que pensara que su madre era un fracaso. Pero al final la verdad siempre encuentra un modo de abrirse paso. Y ese día llegó la peor noticia, el embargo de la casa. La vida me enseñó a resistir muchas cosas, pobreza, enfermedad, humillaciones. Pero lo que jamás imaginé fue que la traición vendría de quienes más amaba. El esposo que juró estar conmigo hasta el final me dejó sola. El hijo que prometió no soltarme nunca me dio la espalda. Ese día no fue una casualidad. Ese día fue la suma de todos los silencios, de todas las indiferencias, de todas las heridas no curadas. Fue como si la vida me hubiera dicho, ya no tienes nada. Y sin embargo, mientras me sentaba entre cajas y recuerdos, con lágrimas quemándome los ojos, algo dentro de mí comenzaba a despertar. Un fuego pequeño, apenas una chispa. Una voz que me decía, aún no estás vencida. No lo sabía entonces, pero ese mismo fuego sería el que me sostendría cuando todo se oscureció. Ese fuego era lo único que mis dos manos, vacías de todo, todavía podían sostener. La mañana en que todo sucedió, el cielo estaba encapotado. No llovía aún, pero las nubes pesadas parecían anunciar que algo malo estaba por venir. Yo me levanté temprano, como siempre, con la intención de preparar café y ordenar la casa antes de que Rafael se despertara. Quería que, a pesar de todo, al menos la rutina nos diera un respiro. Pero el destino ya había marcado ese día como el más oscuro de mi vida. Los golpes en la puerta retumbaron como martillazos. Primero uno, luego otro, y finalmente una voz firme.
Señora Amelia Rodríguez, abra la puerta. Me sobresalté, dejando caer la cuchara dentro de la taza de café. El sonido metálico rebotó en la cocina vacía. Caminé despacio hasta la entrada, con el corazón golpeando mi pecho como si quisiera salirse. Al abrir, 3 hombres de traje me esperaban, uno con una carpeta en la mano, otro con una expresión dura, y un tercero que parecía disfrutar del momento. Venimos a notificarle la ejecución hipotecaria, dijo el de la carpeta, sin mirarme a los ojos. Tiene que desalojar la propiedad. Sentí que mis piernas se volvían de piedra. Quise hablar, pero mi voz se quebró. Por favor, esta es mi casa, llevo aquí toda la vida. El hombre me entregó un papel sellado y me dio la espalda con indiferencia. Lo siento, señora, no hay nada que hacer. Entré de nuevo a la sala con el documento temblando en mis manos. Las letras se confundían con mis lágrimas. Miré los muebles, las fotos, las cortinas que yo misma había cosido, y sentí que todo me hablaba, que cada rincón gritaba su despedida. Rafael estaba sentado en la cocina, con la mirada perdida. Pensé que reaccionaría, que se levantaría a defendernos, a buscar una solución. Pero no. Apenas levantó la vista y dijo, con una frialdad que me heló: ya sabía que esto iba a pasar. ¿Cómo que lo sabías? Pregunté con un hilo de voz. Lo vi venir, Amelia. Y ya no tengo fuerzas para seguir peleando. Sus palabras me atravesaron más que el propio embargo. Yo quería luchar, aferrarme, hacer algo, pero él ya había bajado los brazos. Me miró con los ojos apagados, se levantó y murmuró: no puedo más contigo. Esto es el final. Vi cómo recogía su chaqueta, cómo guardaba un par de cosas en una bolsa. Me acerqué desesperada, tomándolo del brazo. Rafael, por favor, no me dejes sola ahora. Pero él me apartó con suavidad, casi con pena. Amelia, ya no hay nada entre nosotros. Perdimos todo, y yo también me perdí. Lo vi caminar hacia la puerta, con pasos lentos pero firmes. No volteó, no me abrazó, no me dijo adiós. Solo cerró la puerta con un portazo que retumbó en mis entrañas. El eco de ese sonido aún me despierta por las noches. Me quedé de pie en medio de la cocina, con el papel del embargo en una mano y el corazón hecho pedazos en el pecho. Sentí que el mundo entero se había vaciado en un instante. Mi único refugio, pensé entonces, sería mi hijo. Samuel. Él no podía fallarme, no él. Tomé el celular y marqué su número con dedos temblorosos. Cuando escuché su voz, creí que todo estaría bien. Hijo, dije entre sollozos, necesito verte. Tu padre se fue, perdimos la casa. Hubo silencio. Un silencio tan largo que me asustó. Luego, la respuesta llegó como un cuchillo en la espalda. Nunca vuelvas a buscarme. No quiero nada contigo. Me quedé paralizada. No podía creer lo que escuchaba. ¿Qué estás diciendo, Samuel? Soy tu madre. Precisamente por eso, me interrumpió con rabia. Siempre arruinando todo, siempre cargando problemas. No quiero que vuelvas a aparecer en mi vida. El celular se me resbaló de las manos y cayó al suelo. Escuché el pitido de la llamada cortada, pero ya no tenía fuerzas para recogerlo. Me derrumbé en el sillón, con la mirada perdida, sintiendo que ya no existía nada para mí. El hombre con el que compartí la vida se había ido. El hijo al que di todo me había rechazado. Y el hogar que construimos ladrillo a ladrillo había sido arrebatado. Ese día me convertí en una sombra de mí misma. El sol seguía brillando afuera, los vecinos seguían con su rutina, pero yo me sentía como si hubiera muerto en vida. Apreté los puños y lloré hasta quedarme sin aliento. Las lágrimas mojaron mi blusa, mis manos, el suelo. No había consuelo posible. No había abrazo que calmara. Estaba sola. Completamente sola. Y, sin embargo, en lo más profundo de ese dolor, algo empezó a latir. Una chispa, apenas perceptible, que se negaba a apagarse. Una voz que me susurraba: no dejes que ellos decidan tu final. No lo entendí en ese momento, pero esa chispa era el comienzo de mi resistencia. La semilla de la mujer que, aún rota, se negaba a rendirse. El silencio de la casa me envolvió como una mortaja. Después de que Rafael se fue y de que Samuel me rechazó con esas palabras crueles, el eco de la soledad se volvió ensordecedor. Cada rincón parecía un fantasma, cada mueble me recordaba lo que había perdido. La sala aún tenía el aroma del café de la mañana, pero ya no había nadie para beberlo. La cocina estaba llena de platos a medio usar, como si la vida hubiera sido interrumpida de golpe. Me senté en la mesa, con la frente apoyada sobre mis brazos,
Y lloré. Lloré como no lo hacía desde niña, hasta que mis lágrimas se secaron y solo quedó un nudo ardiente en mi pecho. Ese día la vergüenza también me visitó. Pensaba en los vecinos, en lo que dirían cuando vieran que la casa ya no me pertenecía. Pensaba en las miradas de lástima, en los cuchicheos a mis espaldas. Para mí, que siempre había sido una mujer orgullosa, trabajadora, esas miradas eran dagas invisibles. Me pregunté, ¿en qué momento todo se torció? ¿En qué instante pasé de ser la mujer fuerte que levantaba una familia, a ser la carga de la que todos querían deshacerse? Los recuerdos me golpeaban sin piedad. La primera vez que entramos a la casa, con Rafael llevando en brazos a Samuel, todavía bebé. Los cumpleaños celebrados en la sala, con globos pegados a las paredes y risas resonando hasta el techo. Las navidades con la mesa llena de comida, los brindis, los villancicos desafinados. Ahora todo eso estaba en ruinas. El banco se había llevado la propiedad, pero lo peor era que mi propia sangre me había dado la espalda. Ese abandono pesaba más que cualquier papel firmado. Pasé los días siguientes en una especie de niebla. Caminaba por la casa sin rumbo, tocando los objetos como si quisiese grabarlos en mi piel antes de perderlos para siempre. Cada fotografía era un puñal, cada rincón un adiós. Y sin embargo, en medio de la oscuridad, comencé a darme cuenta de algo: seguía respirando. Seguía viva. El dolor me había dejado vacía, pero dentro de esa vacuidad había un espacio donde algo nuevo podía crecer. Una tarde, me miré en el espejo del baño. El reflejo me devolvió una mujer con los ojos hinchados, el cabello revuelto y la piel marcada por la tristeza. Pero detrás de esa imagen gastada, vi una chispa. Una mirada que me recordó a la Amelia joven, la que enfrentaba la pobreza con coraje, la que cuidaba a un niño febril noche tras noche sin rendirse. Me hablé a mí misma. No vas a dejar que esto te destruya. Si ellos se fueron, peor para ellos. Tú sigues aquí. Empecé a salir de la casa, aunque el peso de la vergüenza me doblaba los hombros. Los vecinos me saludaban con incomodidad, algunos con compasión, otros con ese aire de quien disfruta el fracaso ajeno. Yo bajaba la mirada, pero al mismo tiempo algo en mi interior se endurecía. Cada gesto de lástima era una piedra más en el muro de mi resistencia. Fui a la iglesia del barrio una mañana, buscando un poco de paz. Encendí una vela y me senté en silencio. Allí, entre los bancos de madera, comprendí que no necesitaba la aprobación de nadie, ni siquiera el cariño de quienes me habían dado la espalda. Lo único que necesitaba era la certeza de que todavía podía valerme por mí misma. Un día, mientras guardaba ropa en una caja para el desalojo, encontré una libreta vieja. Era mía, de los años en que llevaba las cuentas del hogar. Las páginas estaban llenas de números, tachones, anotaciones de recetas y listas de gastos. Al final, había una frase escrita con mi propia letra, que no recordaba haber puesto. Aunque todo se pierda, mientras tengas fuerza para levantarte, nunca estarás vencida. Leí esa frase una y otra vez. Era como si la Amelia del pasado me hablara al oído, recordándome que yo era más fuerte de lo que creía. Las noches seguían siendo largas, pero ya no eran un desierto. Me descubrí pensando en planes pequeños: buscar trabajo de costura, ofrecerme a cuidar a los niños de alguna vecina, preparar dulces para vender en la plaza. Pequeñas ideas, chispas que iluminaban la oscuridad. El dolor de la traición no desaparecía, pero se transformaba en combustible. Cada lágrima se convertía en una promesa: no me van a ver derrotada. Algunas veces, imaginaba el rostro de Rafael. Lo veía en otra casa, quizá con otra mujer, convencido de que había escapado de una carga. Y pensaba en Samuel, disfrutando de su vida sin querer saber nada de mí. Esas imágenes me desgarraban, sí, pero también me daban fuerza. Porque entendí que, si ellos me abandonaron, era porque no tenían el coraje de quedarse. Y yo sí lo tenía. Yo sí sabía resistir. El día que vinieron a desalojarme por completo, sentí un dolor indescriptible al cerrar la puerta por última vez. Acaricié el marco de madera, besé las paredes y susurré: gracias por tantos años. Me voy, pero me llevo todo lo que viví aquí en el corazón. No lloré frente a los funcionarios. No les di ese gusto. Me fui erguida, con la frente en alto, como si la derrota no me hubiera tocado. Esa noche dormí en la casa de una vecina que me ofreció su sofá. Podría haberme sentido humillada, pero decidí verlo de otra forma. Era una oportunidad para empezar desde cero. Miré el techo desconocido, escuché el crujido de la madera, y me prometí algo en silencio. No voy a morir como una sombra. Voy a levantarme, aunque sea con las manos vacías.
Ese fue el comienzo de una nueva Amelia. No la mujer que dependía de un esposo ausente. No la madre que se arrodillaba por un hijo ingrato. Sino la mujer que se reconocía en el espejo y se decía, todavía estoy aquí, y sigo viva. El dolor no se había ido, pero ahora tenía un propósito. Convertir esa herida en una cicatriz que contara una historia de resistencia. Porque entendí que la dignidad no me la podía quitar nadie, ni el banco, ni Rafael, ni siquiera Samuel. El amanecer de mi nueva vida llegó sin avisar. Ya no tenía casa, esposo ni hijo. Solo tenía un bolso con ropa, una libreta llena de recuerdos y la determinación de no dejarme vencer. Me desperté en el sofá de la vecina, con el cuerpo adolorido pero con el alma más firme que nunca. Era como si, después de perderlo todo, por fin hubiera descubierto quién era en realidad, una mujer que no necesitaba de nadie para levantarse. Los días siguientes fueron un torbellino. Acepté trabajos pequeños, cosía ropa vieja, cocinaba dulces para vender, ayudaba a cuidar niños. No era mucho, pero cada moneda en mis manos era una victoria. Cada sonrisa que recibía de un cliente era una prueba de que todavía podía dar algo al mundo. Y poco a poco, la gente dejó de mirarme con lástima. Ya no era la vecina que lo perdió todo, era la mujer que, a pesar de todo, seguía de pie. Eso me devolvía la dignidad que creía perdida. Pero la justicia poética no tardó en presentarse. Una tarde, mientras entregaba unos encargos de costura, escuché a dos vecinas hablar en voz baja en la plaza. ¿Supiste lo de Rafael?, dijo una. Sí, lo dejó la mujer con la que se fue. Y para colmo, se quedó sin trabajo, respondió la otra. Me detuve en seco. Mi esposo, el que me abandonó, había probado el sabor del abandono. La vida le había devuelto la misma moneda que me dio a mí. No sentí alegría ni rencor. Solo una paz extraña. Porque entendí que no hacía falta levantar la voz. El tiempo se encargaba de ajustar las cuentas. Samuel también tuvo su lección. Lo supe por otra vecina, que llegó a comprarme empanadas. Su hijo está mal, me dijo con cautela. Lo despidieron del trabajo por un fraude en la empresa. Yo no quise preguntar más, pero dentro de mí sentí una punzada amarga. Recordé sus palabras, nunca vuelvas a buscarme. Y ahora era él quien, según supe después, me buscó en secreto. Mandó a una amiga común a preguntarme si aceptaba hablar con él. No lo recibí de inmediato. No porque el rencor me cegara, sino porque necesitaba que él entendiera lo que me había hecho. El rechazo de un hijo es una herida que no cicatriza fácil. Pasaron semanas antes de que Samuel finalmente se presentó frente a mí. Lo vi llegar con la cabeza gacha, las ojeras marcadas, la voz quebrada. Mamá, dijo apenas, perdóname. Yo lo miré en silencio, recordando el día en que me gritó que no lo buscara nunca más. El dolor volvió a mi pecho, pero esta vez no me derrumbó. Me hizo más firme. ¿Sabes lo que esas palabras hicieron conmigo, Samuel?, le dije, con lágrimas contenidas. Me mataste en vida. Él se arrodilló frente a mí, llorando como un niño. Lo sé, mamá, lo sé. Y me arrepiento cada día. No lo abracé enseguida. Necesitaba que entendiera que el perdón no es automático, que las heridas dejan cicatriz. Pero en el fondo, seguía siendo mi hijo. Y aunque me había destrozado, también era parte de mí. Lo ayudé a levantarse y le dije: te perdono, pero nunca olvidaré. El respeto hacia una madre es sagrado, y tú lo rompiste. Ahora tendrás que demostrar con tus actos que lo recuperas. Él asintió, con lágrimas en los ojos. En cuanto a Rafael, nunca regresó. Lo vi una vez de lejos, en la plaza, con la ropa desgastada y la mirada perdida. No se atrevió a acercarse. Y yo tampoco sentí la necesidad de buscarlo. Su ausencia ya no era una herida, era solo un capítulo cerrado. El tiempo pasó, y con esfuerzo conseguí un pequeño cuarto en alquiler. No era una casa grande ni tenía los recuerdos de la anterior, pero era mío. Mi espacio, mi refugio, el símbolo de que todavía podía empezar de nuevo. Coloqué en la pared una sola foto, yo con Samuel cuando era niño, abrazados en un día de playa. No para olvidar lo que me dijo de adulto, sino para recordarme que alguna vez fui su todo. Y que, si lograba reconstruir ese lazo, sería porque yo había resistido. Hoy, cuando miro atrás, comprendo que perder la casa, a Rafael y a Samuel en un solo día fue la tragedia más grande de mi vida. Pero también fue el inicio de una transformación. De la mujer que dependía del amor de otros, a la mujer que encontró la fuerza en sí misma.
La justicia poética me enseñó que todo lo que se siembra se cosecha. Rafael cosechó abandono. Samuel cosechó arrepentimiento. Y yo, contra todo pronóstico, coseché dignidad. Si alguien escucha mi historia y se siente identificado, quiero dejarles algo claro. Nunca permitan que nadie decida cuando están vencidos. Ni un esposo, ni un hijo, ni un papel firmado. Porque mientras quede un aliento, queda la posibilidad de volver a empezar. Soy Amelia Rodríguez, la mujer que perdió todo en un solo día. Y sin embargo, aquí estoy, contando mi historia, más fuerte que nunca.